Buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro cuarto día de trabajo de esta semana número 28 de la plataforma de Aprender en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología, cuyo nombre de nuestra actividad es analizamos los datos de nuestra indagación sobre el cultivo de una planta, redactamos conclusiones y comunicamos los resultados. Las metas del día de hoy van a ser dos. Procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Redactar conclusiones, evaluar y comunicar resultados. Entonces, analicemos nuestra primera meta, que es procesar y analizar. ¿Qué voy a procesar y analizar? Datos. ¿Estos datos sobre qué van a ser? Sobre mi experimento que he realizado. Crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Recordemos que esta actividad la iniciamos de la semana pasada, el día 6 de octubre. Entonces ya tenemos una idea muy importante de lo que viene a ser nuestro trabajo. Luego de procesar y analizar mis datos que yo he registrado en mi hojita, que también se les proporcionó, voy a redactar conclusiones. Voy a redactar, voy a evaluar y voy a comunicar. Esta es mi actividad del día de hoy. ¿De dónde voy a redactar, evaluar y comunicar? A partir de lo que yo he registrado en mi hojita. En la hojita que decía día 1, día 2, día 3, hasta el día 9. He ido anotando por días lo que yo he visto, lo que yo he observado en el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Entonces, bajo esas ideas que yo ya tengo, voy a trabajar el día de hoy. Entonces, acá claramente nos dice, hace varios días iniciaste tu indagación sobre el cultivo de una planta en un lugar iluminado y en un lugar oscuro. Revisa la actividad de realizar el día 6 de octubre. Muy bien, ahí tenemos ya prácticamente nuestra actividad que día le hemos trabajado. Para continuar con tu indagación sobre este tema, te propongo leer atentamente el siguiente texto. ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? Recordemos, queridos estudiantes, que durante esta semana que hemos pasado, hemos visto sobre cómo hacer las hipótesis, qué debo de considerar para unas hipótesis. Ahora, el tema del día de hoy, o el texto del día de hoy, va a ser sobre todo cómo voy a procesar los resultados de un experimento. Entonces, para esto nos dice que el experimento de cultivo en agua fue planteado a partir de un problema. Muy bien, recordemos que todo experimento es sobre todo a partir de un problema de indagación. En este caso, nuestro problema de indagación era ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Entonces, recordemos que para este caso hemos tenido dos plantas, una a la luz del sol y la otra en la oscuridad. El problema planteado dio lugar a dos posibles hipótesis. La primera fue la siguiente. La hipótesis número uno es, si cultivamos una planta en un ambiente con luz, ¿entonces crecerá? Esa era mi primera hipótesis. Entonces, bajo esta hipótesis, voy a comprobar lo que yo he registrado en mi hojita referente a las características, condiciones o cambios que haya tenido en mi planta. Entonces, para comprobar si esta hipótesis es verdadera o falsa, fue sometida a un proceso de validación mediante un experimento, el que hemos realizado. A continuación se ha transcrito la experiencia de Luciano. En este caso, en este recuadro azul, que es un pequeño extenso, vamos a leer lo que dice Luciano referente a lo que él ha vivido con su experimento del crecimiento de una planta tanto en la luz y en la oscuridad. Entonces, Luciano nos dice que es indagación para determinar qué relación hay entre el crecimiento de una planta y una luz. Esto es lo que ha registrado Luciano. Nos pone primero el problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación? Es qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta. Mi hipótesis, que es la hipótesis número uno, si cultivo una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. ¿Qué más hizo Luciano? Ejecutó su plan de investigación con el objetivo de determinar si la planta crecerá, necesita luz para crecer. Entonces recordemos estos cuatro puntos muy importantes: problema de investigación, mi hipótesis, ejecución de mi plan de investigación y mi objetivo. Para saber si necesita luz o no, hice el experimento, es lo que nos dice Luciano, de cultivar una planta en un lugar donde recibe luz y otra planta en un lugar oscuro, y desarrollé las siguientes actividades. Primero que hizo Luciano, elaboró con ayuda de su profesora los criterios, ya, los criterios para saber si mi hipótesis es verdadera o falsa.
¿Cuáles eran los criterios que tuvo a consideración Luciano? Mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad no crece bien, porque su hipótesis es, veamos, si cultivo una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. Su otro criterio era, mi hipótesis será falsa si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad también crece bien. Es decir, si la planta que está en la oscuridad y la planta que está en la luz, ambas crecen, quiere decir que no es necesario o no influye la luz. Pero si mi planta crece en la luz y la que cultivo en la sombra, en la oscuridad no crece, entonces quiere decir que mi hipótesis es verdadera, que sí necesita una planta necesariamente la luz. Es por eso que para desarrollar esta actividad era indispensable tener la misma planta tanto en la luz y en la oscuridad. ¿Qué hizo como segunda actividad Luciano? Realicé el experimento para recoger los datos. Acá viene lo que hemos trabajado. Cultivó 2 tallos de una planta llamada Dracena, que crece en un parque cercano a mi casa, me lo conoce como nombre de Maribella. Entonces, ¿qué hizo primero? Cultivó 2 tallos de una misma planta, muy bien. Luego, ¿qué hizo él? El aspecto de mis plantas antes del experimento era saludable. Anotó cómo eran sus plantas, cómo eran antes. Hojas firmes, no marchitas, sin manchas, y no estaban amarillentas. Tallo firme, no marchito y sin mancha. Muy bien. El cultivo lo hice en botellas de vidrio descartables. En nuestro caso fue de vasos. Le puse etiquetas con luz y sin luz. Coloqué una de mis plantas en la ventana de mi cuarto y la otra en un armario cerrado. Muy bien, ahí tenemos también lo que hemos realizado paso a paso también nosotros. Eché agua a ambas botellas hasta 6 centímetros antes del pico. Marqué hasta donde llegaba el agua. Muy bien. Y recordemos en nuestro caso que el agua le hemos cambiado diariamente. Cambié el agua a ambas plantas cada 3 días para evitar que se descomponga. En este caso, él cambió 3 días. Eché siempre la misma cantidad de agua, lavé las botellas cada vez. Entonces, miren lo que ha hecho Luciano en este caso. Él lavaba las botellas, todo, y en nuestro caso solamente hemos cambiado el agua. Y siempre el mismo proceso tiene que ser para ambas plantas, tanto en la oscuridad como en la luz, ya que como es un experimento, en ambos tenemos que poner las mismas condiciones. Luego, observé mi cultivo durante 10 días y registré los datos en un cuadro de observaciones para cada planta. En nuestro caso lo hicimos por 9 días también y cada planta también tenía su cuadro de observaciones y eso lo hemos visto desde la semana pasada. Entonces, como tercera actividad que hizo, realicé el procesamiento y la interpretación de datos. ¿Qué hizo él? ¿Cómo lo hizo? Observaciones, días del 1 al 10, tamaño en centímetros, aspecto, raíces, otros. Planta en lugar iluminado. Acá tenemos una línea roja. ¿Y por qué? Porque nos divide la planta en un lugar oscuro. Igual, tamaño, aspecto, raíces y otros. Es muy importante anotar cada día lo que se ha trabajado. Ya es muy importante, ya que a partir de ahí voy a realizar mi actividad. Entonces, comparación de resultados. Él comparó los resultados obtenidos en su tablita, en su pequeña ficha, y lo puso. La planta que cultivé en un lugar iluminado creció 7 centímetros, mientras que la planta en un lugar oscuro solo creció 1 centímetro. Entonces, puedes leer en este caso las anotaciones que hizo Luciano. Luego, interpretó o hizo una interpretación de los resultados a partir de lo que ha investigado, lo que ha observado. En 10 días, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 6 centímetros más que la planta que cultivé en la oscuridad. La planta que cultivé en un lugar iluminado tuvo muchas raíces en relación con la planta que cultivé en un lugar oscuro. Ninguna de las plantas floreció. Muy bien, eso es lo que observó Luciano. Después de comparar las evidencias con mi hipótesis, elaboré mis conclusiones, que es lo más importante. Mi hipótesis es verdadera. La evidencia la confirmó. La planta creció más en un lugar iluminado. Las plantas necesitan luz para crecer. Entonces, bajo esta guía que tenemos de Luciano, voy a también realizar yo mis conclusiones sobre mi experimento que he realizado desde la semana pasada, cuyas observaciones las he anotado también en una ficha. Entonces, posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Luciano y tus resultados. La planta que escogiste no soportó quizás el clima que hay en tu localidad. Recordemos que tenemos diferentes tipos de climas. Y se marchitó antes de que crezcan las raíces. Entonces puede ser uno de los factores. Si ocurrió esto, no hay ningún problema. Igual está anotado en tu hoja de experimento.
No eches tu planta en los desperdicios. Si lograste que crezca, puedes trasplantarla a una maceta y seguir cuidándola o continuar cultivándola. Eso sí, cambiando de agua frecuentemente y lavando bien el vaso donde la estás cultivando cada vez que la cambies de agua. ¿Y esto por qué? Porque esto nos ayuda a combatir la desertificación, que es el tema que hemos visto el día de ayer. Es muy importante este experimento y lo estamos relacionando, que si en casa ha crecido la puedes cultivar y así vamos evitando también la desertificación. ¿Qué más nos dice? Tras haber leído el texto, sigue los pasos que llevó a cabo Luciano. ¿Qué acciones debes de realizar? En este caso, ahí están. ¿Qué haré primero? Y está propuesto comparar los datos registrados en el cuadro de observaciones desde el primer al noveno día del experimento. Muy bien. ¿Qué haré luego? Muy bien, de repente puedo poner acá, realizaré algunas anotaciones respecto a los cambios o respecto a las diferencias entre la planta iluminada y la planta en oscuridad. Quiere después elaboraré o escribiré las conclusiones a las cuales he llegado a través de mi hipótesis número 1. Entonces son acciones que tú puedes realizar, querido estudiante. Luego, considerar, acá nos pone muy claro, nota, considera la información que obtuviste de la lectura a partir de lo que ha trabajado Luciano. Ahora te planteo lo que debes realizar después de seguir los pasos de Luciano. Describe brevemente tu experimento en tu cuaderno de experiencias. Vas a describir brevemente tu experimento. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Y qué ocurrió finalmente? Eso es lo que tú debes realizar. Y luego vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo obtuvo Luciano la diferencia de centímetros que anotó como resultado del cultivo en un lugar iluminado y en un lugar oscuro? ¿Cómo obtuvo ese resultado él? ¿Cuál fue el resultado de tu observación del aspecto de la planta y en particular de las raíces? ¿Fue similar a lo que tuvo Luciano o fue distinto? Se lo vas a anotar acá. ¿Qué registraste tú en otros? Eso lo tenemos en la ficha. ¿Qué has registrado tú ahí? Luciano observó si hubo o no flores al término de su experimento. ¿Pudo ver flores o no pudo ver flores en su experimento? ¿Y tú has podido observar o no has podido observar las flores? Escribe las comparaciones entre tu hipótesis y los resultados de tu experimento. Y esto te puede servir mucho lo que está acá, lo que ha hecho Luciano, recordemos acá. Entonces, para este desarrollo, acá tenemos 4 líneas y las vas a anotar. Anota si las evidencias te permiten decidir si tu hipótesis que validaste con el experimento es verdadera o falsa. Lo que tú observas en tu experimento es verdadero o falso con la hipótesis número 1. Utiliza la escala de tamaño de raíces y los criterios para la hipótesis que consideró Luciano. A continuación, escribe tus conclusiones. Puedes escribir estas dos conclusiones. Primera conclusión y segunda conclusión. Ahora escribe uno o dos argumentos que sustenten tus conclusiones. Recuerden, queridos estudiantes, que todo lo trabajado el día de hoy es a partir de lo anotado de nuestro experimento en la ficha que se les proporcionó la semana pasada. Luego vas a revisar tus criterios de evaluación. Comparaste los datos que registraste sobre cada planta en el cuadro de observaciones, sí o no. Ojo que para esto es muy importante también mandar la imagen de tus anotaciones del día 1 hasta el día 9. Entonces va a salir cada una de las indicaciones de los criterios de evaluación. Entonces, querido estudiante, una vez más, para la actividad del día de hoy es muy importante tener a la mano nuestra ficha de registro de información de la semana pasada en el tema que tuvimos, sobre todo si una planta crece a la luz del sol o no crece. Entonces, bajo esta idea, vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, querido estudiante, te recomiendo que para empezar y desarrollar esta actividad, es muy importante tener a la mano nuestras hojas de conclusión o de anotación desde la semana pasada de nuestro experimento. Me despido de ustedes, queridos estudiantes, hasta el día de mañana. Muy buenos días.